Seguimos con algo demasiado peligroso. Peligroso para todo el mundo. Ahí se juega la paz mundial. Es la tierra sagrada donde se unen el cristianismo, el judaísmo y el islam, y donde Israel ha matado a miles de palestinos. Tierra Santa es un problema que para los economistas nos puede llevar a una crisis global, para los militares a la Tercera Guerra Mundial y para muchos teólogos y creyentes al Apocalipsis. Es lugar de profecías, de lucha de poder, de promesas y traiciones. Hoy, el acuerdo del siglo. Soy Roberto de la Madrid y desde aquí, desde Oriente Medio, buscando las razones detrás de los hechos. Comenzamos. Los palestinos e israelíes deben trabajar juntos para alcanzar un acuerdo que permita a ambos pueblos vivir, celebrar el culto, esforzarse y prosperar en paz, y haré lo que sea necesario para facilitar el acuerdo, para mediar, para arbitrar cualquier cosa que les gustaría hacer. Donald Trump está comprometido para trabajar con ambos pueblos para lograr paz y seguridad durante su gobierno, aunque les resta breve tiempo. La interrogación es, ¿en un año y medio logrará paz y seguridad entre ambos pueblos? Leamos bien lo que dice Donald Trump. I'm committed to working with Israel and the Palestinians to reach an agreement. The Palestinians and Israelis must work together to reach an agreement that allows both peoples to live, worship, and thrive and prosper in peace. And I will do whatever is necessary to facilitate the agreement, to mediate, to arbitrate, anything they'd like to do. What we will be able to put together is a solution that we believe is a good starting point for the political issues, and then a outline for what economically can be done to help these people start living a better life. We want people to be able to better their lives and not allow their grandfather's conflict to hijack their children's future. And then the final one is really security. نقدر نقول لا لمين مكان إذا كان الأمر يتعلق بمصيرنا، بمستقبل قضيتنا، بأرضنا، بأهلنا، بشعبنا. لا وألف لا. والآن قلنا لا لترامب ولغير ترامب، لا، لن نقبل مشروعه. وقلنا له صفقة العصر هي صفعة العصر، لكن سنردها. فالمؤامرة التي بدأت بوعد بلفور لن تنتهي بعد، وإذا مر ذلك الوعد المشؤوم فلن تمر صفقة القرن. هذه الإدارة الأمريكية الحالية بموقفها الذي عبرت عنه منذ استلامها للسلطة حتى هذه اللحظة تجعلها ليس مصدر ثقة على الإطلاق من قبل القيادة الفلسطينية وشعبها. وإذا أردت أكثر من ذلك أنا أستطيع أن أقول جازما بأنه لا يوجد هناك شيء اسمه صفقة القرن. يعني هذا شيء افتراضي موجود فقط في عقلية وفي ذهن بعض الأشخاص اللي موجودين حوالي الرئيس ترامب. أنا أعتقد أنه السياسة الأمريكية من دائما وضعنا في حالة ترقب بانتظار صفقة القرن هي التالية: لا يريدون من أي دولة أيا كانت أن تتقدم بأفكار خاصة بها فيما يتعلق بعملية السلام. إننا نرفع الحصار دون أن يكون ذلك مرتبطا بما يسمى صفقة القرن. إننا سنرفع الحصار دون أن يكون ذلك مقدمة للفصل بين غزة والضفة. غزة والضفة وكل فلسطين أرض واحدة وكيان سياسي واحد. إننا سنرفع الحصار دون أن نتخلى عن الثوابت وعن البندقية.
El acuerdo del siglo, así lo llama el yerno del presidente Donald Trump. Usted lo vio, Jared Kushner, así se llama el yerno. Un acuerdo que según él dará paz a Oriente Medio y al mundo entero y terminará con la guerra eterna entre Israel y Palestina, entre judíos, sionistas y musulmanes. Daniel, empiezo contigo. Hablemos del acuerdo del siglo. ¿Qué pasaría si Estados Unidos concediera lo que piden los palestinos? ¿Qué ocurriría si Estados Unidos le diera a los palestinos? Bueno, Estados Unidos no le va a dar hoy por hoy a los palestinos. El presidente Eisenhower o Trump o Kennedy estaban dispuestos a dar mucho más a los palestinos de lo que hoy cualquier presidente sionista está dispuesto a dar a la población palestina, especialmente lo referido a las personas refugiadas, que es una de las grandes claves que se omiten siempre en todo supuesto proceso de paz, que no es más que una propuesta de rendición que les ponen a los palestinos encima de la mesa. Entonces, abordar cualquier problema, cualquier solución posible a la causa palestina sin abordar los más de 6 millones de palestinos y palestinas que tienen derecho a regresar a sus hogares de origen, sean Haifa, Tel Aviv, Nazaret, etcétera, incluso lo que hoy se llama Israel, tienen derecho a regresar ahí. Cualquier programa o mesa de negociación que no aborde esa cuestión de derechos humanos reconocida en la ONU y en la legalidad internacional está condenada a fracasar, o en todo caso, si algún dirigente palestino en algún momento aborda esa negociación sin abordar la cuestión de los 6 millones de refugiados palestinos, estará traicionando a la mitad de la población palestina. Por tanto, yo creo que cualquier mesa de negociación que no aborde esa primera cuestión, que es qué pasa con la población palestina refugiada, estará condenada al fracaso, sea con todo el apoyo de los países mercenarios árabes o sea con todo el dinero del mundo prometido por Jared Kushner o Trump o quien sea. Bien, oye Daniel, si te fijaste, yo empecé al revés la pregunta. ¿Y qué pasaría si Estados Unidos aceptara todo eso que dices? Bueno, fíjate, significaría que simplemente estaría aceptando la legalidad internacional. Todas y cada una de las resoluciones de la ONU, especialmente en la cuestión y en la materia de derechos humanos, y es que los 6 millones de personas que viven entre el río y el mar, que son palestinas, junto con los 6 millones de personas israelíes que también viven entre el río y el mar, hoy están 50-50, equiparados, junto a las 6 millones de personas que viven fuera de entre el río y el mar, Líbano, Siria, Jordania, en el exterior, la diáspora, esas otras 6 millones de personas palestinas, todas ellas conformarán un nuevo Estado. Como ya hemos hablado mucho y hemos revisado este tema, por eso estoy cambiando las preguntas, las estoy haciendo al revés. Faisal, ¿qué pasaría si los palestinos aceptaran lo que Estados Unidos ofrece? Bueno, un saludo justamente al compañero Madrid, Daniel, a vos, Roberto, a la audiencia de Hispan TV. Bueno, justamente los palestinos nunca van a aceptar esta imposición que se viene aplicando desde ya, no ahora, desde el año 1948 en la creación de la entidad sionista. 71 años de genocidio, 71 años de Nakba, de expulsión del pueblo palestino de sus tierras, destrucción de sus hogares, racismo, apartheid y todas formas de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo palestino. El pueblo palestino no lo va a aceptar porque es más de lo mismo, es legalizar los crímenes, es legalizar el exterminio. Algo muy importante, hay que establecerse de que el régimen sionista israelí desde el año 1918, podemos decir de la declaración Balfour, cuando el mandato británico con la banca Rothschild le dicen que invadan Palestina, donde recordemos había 600.000 palestinos en 1918, solamente 56.000 judíos nativos, y fueron invadiendo, ¿no?, a través de distintos métodos, pero especialmente los grupos paramilitares sionistas llegados de Europa, fusilando a las familias palestinas para que huyan y ocupen justamente su tierra. Claro, entonces si aceptan el plan los palestinos, sería más que un acuerdo del siglo, sería un plan de muerte, ¿no? Exterminio, como dices, Faisal. Daniel, independientemente de lo ridículo del acuerdo, perdone usted, señor Kushner y señor Trump, es ridículo porque se lleva 2 años y medio redactándolo, luego lo hace alguien que ni siquiera es israelí ni palestino, y lo hace un vendedor de casas y edificios, que es experto en rentar y vender casas y edificios, que es el señor Jared Kushner, y no tiene ni idea del otro. Pero independientemente de esta ridiculez, Daniel, yo te quiero preguntar, ¿por qué Estados Unidos e Israel no les dan la soberanía total a los palestinos? ¿Es un asunto militar, de miedo o político? Uf, cuántas cosas y qué profundidad. Fíjate que
aunque este supuesto plan del siglo, elaborado así deprisa y corriendo por Trump, etcétera, fracase, eso no quiere decir o no va a significar que no se intente implementar. Se va a ir implementando o se va a intentar ir implementando y ya veremos con qué alianzas y con qué complicidades de países de alrededor. Hay que tener en cuenta que el eje troncal de las preocupaciones de Israel no es ni siquiera que la capital sea Jerusalén, aunque sea ilegal, no es que el Golán, los altos del Golán sean más o menos reconocidos. La cuestión fundamental, troncal de la preocupación de Israel es el mañana, el pasado mañana, el dentro de 30 años. ¿Qué va a ocurrir? Y esa clave es la clave demográfica. Entonces, la gran cuestión del plan que proponían los Estados Unidos, que no es más que una portavocía del régimen de Israel, es primero anular los derechos de los 6 millones de refugiados palestinos, eso que cada país en donde estén alojados les dé, cada país mercenario, ya sea Jordania, ya sea Emiratos, ya sea Líbano. Bueno, Líbano no se puede considerar un país mercenario, pero en cualquier caso los países mercenarios especialmente les den la nacionalidad y 6 millones de personas dejan de ser palestinas de la noche a la mañana. Solo contéstame sí o no, Faisal, estamos hablando de algo muy delicado. Si Palestina se levanta con la victoria, entonces no habrá templo de Salomón. Esto destruiría los pilares del sionismo, muchas teorías del cristianismo. ¿Cómo conciliar todo esto? Y si Israel se levanta con la victoria, sería la destrucción de la mezquita Al-Aqsa, un ataque directo al Islam. ¿Cómo se concilia esto? Rápido, porque me voy. Bueno, el triunfo de Palestina, Roberto, para terminar, es el triunfo de la humanidad entera, porque se acabaría el sionismo, que es la expresión máxima de muerte y destrucción contra la humanidad, contra la infancia. Por eso te digo, va a triunfar los niños palestinos sobre la muerte. Gracias. Gracias. Buenas noches. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, pues tratamos de aprovechar todo. Preocupado un servidor por la paz, porque todos entendamos que el universo, la naturaleza, Dios, o como usted llame a esa grandeza, nos prestó el planeta por unos años y que tenemos que respetarlo y cuidarlo. Pues mientras en Washington cocinan el acuerdo del siglo, yo pregunto lo siguiente, insisto. La primera vez que se usó la palabra Palestina en la historia fue con los griegos, siglos antes de Cristo, cuando ni siquiera había ni cristianos ni musulmanes. Y más aún, la palabra Pelesté ha sido encontrada en jeroglíficos de los antiguos egipcios que ahí vivían y poseían la región casi 2000 años antes de Cristo, en la época de Ramsés, muchísimo antes de que los judíos gobernaran. Pregunta, ¿qué pasaría si hoy un grupo de esos egipcios que profesan esas antiguas creencias llegan a Palestina y dicen, esto es mío? ¿Qué pasaría? Buenas noches.